Las pastillas de caldo saborizante llegaron a España en el año 1937, en plena guerra civil, de la mano de la empresa Gallina Blanca, que por aquel entonces se llamaba Gallina de Oro. De hecho, ya hoy en día, pasados tantos años, es un producto que prácticamente toda ama de casa, o todo amo de casa, no vamos a ser aquí discriminadores con nadie, pues añade a casi cualquier plato de cuchara. Lentejas, garbanzos, etcétera, casi cualquier tipo de cocido o de paella o de lo que queráis, parece que no está buena si no le echas su correspondiente pastilla de caldo concentrado, sin darnos cuenta de que añadiendo este tipo de pastillas estamos añadiendo también una serie de sustancias que no son para nada beneficiosas para nuestra salud. Por ejemplo, estas pastillas llevan en su composición altos niveles de sal. La OMS recomienda que diariamente un ser humano debe consumir como máximo 5 gramos de sal y estas pastillas, por lo general, exceden esta cantidad. Para ser justos, solamente hay una marca que está por debajo, que son las pastillas de la marca Hacendado. Estas pastillas tienen un contenido bastante más bajo, de 3,88 gramos. Pero todas las demás, todas las que se comercializan, me da igual que sea Nor, que sea Becrem, la que queráis, siempre va a estar por encima de este nivel de sal. Por lo tanto, no va a estar para nada indicado el consumo de estas pastillas saborizantes en el caso de personas con hipertensión, con problemas cardíacos, con problemas de retención de líquidos. Son para este tipo de personas altamente negativas. Aparte de esto, dicen en su composición prácticamente todas una mentirijilla, y es que son pastillas con caldo de pollo, con sabor a pollo, cuando en la gran mayoría de casos la cantidad de pollo que llevan en su composición no supera el 3%. Todo lo demás son aromas y productos que saben a pollo, pero que en verdad no es pollo. Luego utilizan también en su composición prácticamente todas grasa de palma. Si os fijáis en el etiquetado lo veréis. Y se utiliza esta grasa porque es la más barata para cualquier tipo de alimento. El problema de las grasas de palma es que no son nada buenas para personas con enfermedades cardiovasculares. Finalmente, estas pastillas añaden también en su composición el glutamato monosódico, un potenciador del sabor. El glutamato monosódico para la gran mayoría de personas no es tóxico. Sin embargo, hay ciertas personas para las cuales no va a estar indicado. Son personas que tienen una hipersensibilidad a este producto. Y van a ser personas que cuando toman el glutamato monosódico, pues van a manifestar cuadros de sudoración, mareos, se les puede poner la cara muy roja, presentan también taquicardias, dolores en el pecho, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es recomendable el glutamato monosódico. Es un producto que no tendría que estar en la lista de aditivos autorizados. De hecho, no hace mucho os hice este vídeo explicándoos el síndrome del restaurante chino. El síndrome del restaurante chino es una enfermedad que se da en personas que van a restaurantes chinos donde se abusa, se echa mucho glutamato monosódico a la comida. ¿Por qué? Porque no puedes parar de comer. Y es lo que se busca también con las pastillas de Avecrem o de Nor o la que queráis. Luego me diréis, oye, ¿engordan o no las pastillas de Avecrem? Hombre, por su composición no engordan, que es lo que te dice el fabricante. Esto no puede engordar porque en total una pastilla tiene solamente 19 calorías. Digo, vale, es cierto, totalmente de acuerdo. Nadie dice lo contrario. Si solo comieras la pastilla, no engordarías. Pero al llevar grandes cantidades de glutamato monosódico, induces a que el organismo de la persona que toma en exceso glutamato monosódico coma más, porque el glutamato monosódico reproduce el famoso sabor umami. El sabor umami es el quinto sabor y es un sabor muy adictivo, y el fabricante de alimentos lo sabe, y sabe que si tú le echas glutamato monosódico a casi cualquier comida, pues la persona, bueno, no puedes parar de comer. Es, digamos, como una especie de sustancia que te incita a comer más. Y esto la administración, por desgracia,
todavía no lo admite y está reflejado en un montón de estudios. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.